Análisis Venezolano con Unay Amenábar. Continuamos, amigos, con más de Análisis Venezolano. Hoy conversando con Raúl Arrieta. Iba a ser candidato, qué barbaridad. Continuamos, amigos, con más de Análisis Venezolano y conversando con el profesor Raúl Arrieta, abogado constitucionalista, y dejamos pendiente el tema de aquellos presos políticos que fueron electos como diputados a la Asamblea Nacional y que no han podido ser juramentados porque están justamente en prisión. ¿Cómo están quedando esos? ¿No se estaría también desacatando a una decisión del soberano, ratificado además con la posibilidad de, o nombrados y proclamados por el Consejo Nacional Electoral? ¿Por qué el Poder Judicial no agiliza las decisiones para poder Romy Mantilla y otros diputados de la Asamblea Nacional hacer cargo o tomar posesión de su cargo? Es una buena pregunta que se hacen todos los venezolanos. Pero nuevamente el Poder Judicial es un poder cautivo. Sencillamente el juez penal que lleva la causa no da despacho para evitar el pronunciamiento que le ha solicitado los abogados de estos diputados que fueron electos y que han sido proclamados. Y hablábamos de que ellos gozan de inmunidad desde el momento de su proclamación. Y como un diputado o un funcionario electo no puede ser despojado de su proclamación. Aquí nuevamente el derecho comparado nos sirve enormemente. Este es un problema que se presentó mucho en Italia, en la época de la persecución a los diputados del Partido Comunista, en los años 50 y de años 60, comienzo de los 70. El posfascismo, el pleno fascismo todavía, con una reminiscencia muy clara del gobierno de Mussolini, ¿no? El fascismo no se acaba por el hecho de que desaparezca el fascista principal. Ese es un ADN que se empieza a mezclar en la sangre y que cuesta mucho limpiarlo. Caramba, pero qué paradójico que estos gobiernos que se autoproclaman de izquierda estén teniendo prácticas similares a lo que hizo el fascismo de Italia, además, a la mitad del siglo pasado, ¿no? Y lo mismo sucedió en Francia. ¿Ah? ¿Qué es lo que hacían? Los diputados los elegían diputados, gozaban de inmunidad parlamentaria, pero a diferencia de lo que sucede acá, cuando terminaba su inmunidad porque había terminado el periodo para el cual habían sido electos, tenían que volver a la cárcel. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que hacían? Los volvían a presentar de candidato a diputado, volvían a ser electos y seguían así en libertad y actuando en el Parlamento italiano. Es decir, si yo he sido electo diputado, he sido proclamado por la autoridad electoral, yo gozo de inmunidad y al gozar de inmunidad gozo de libertad. No puedo estar preso, no puedo estar detenido, no puedo estar sometido a ninguna de esas medidas. Y el procedimiento queda en stand-by mientras sea este ciudadano diputado. Ahora, para no hacerlo, para no dejarlo en libertad, ¿qué hacen? No dan despacho. Y así seguiremos, que no hay despacho, después no habrá despacho porque están haciendo el inventario del tribunal, y así iremos viendo. Pero esto... Pero eso no hace falta ser un gran jurista para saber que eso es una absoluta irregularidad y una violación de la norma y un exceso de sus atribuciones. Y de los derechos políticos, de los derechos fundamentales y de los derechos humanos. Y eso es lo grave. Pero después tenemos una canciller que sale con su cara muy lavada a gritar como gallina clueca que en Venezuela se respetan los derechos humanos y que no hay país donde los derechos humanos sean más respetados que en Venezuela. Y le digo gallina clueca no como insulto, es a proteger a sus polluelos. ¿Cuáles son los polluelos? Todos los ministros, todos los jueces,
todos los funcionarios que sistemáticamente violan los derechos humanos de las personas por razones políticas. Entonces, hay que proteger no solamente al preso, no solamente al detenido, sino hay que proteger al que persiguen por sus ideas, al que le violan sus derechos fundamentales por la posición que tiene. Bien, y en este caso además se estaría violando no solamente el derecho de la persona que está en prisión, sino se está violando también la voluntad de todas aquellas personas que votaron porque ese hombre o esa mujer sean diputados en este momento. Una pregunta, Unai, que se la hago a todos los telespectadores. ¿Cuántos periodistas hay que están con medidas cautelares y medidas provisionales del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en Venezuela? ¿Cuántos periodistas y cuántos comunicadores y cuántos editores están viviendo fuera para eludir esa persecución que los puede llevar a la cárcel? Y ahí va a ver usted cómo se violan impunemente los derechos humanos, por mucho que la canciller pretenda con sus declaraciones proteger a los polluelos que ella quiere proteger. Muchísimas gracias, doctora Arrieta. Gracias por habernos dado estos minutos, haber compartido con nosotros todos estos conocimientos y todos estos análisis acerca de lo que está ocurriendo en materia tanto política como judicial en nuestro país. Y gracias también a ustedes por habernos acompañado aquí en Análisis Venezolano. Será hasta una próxima oportunidad. Quality Engines presentó Análisis Venezolano con Unay Amenábar.